Bienvenidos a este episodio de Historia de un Hogar. En esta ocasión, en vez de estar entrevistando a una persona que nos cuente la historia de su hogar, voy a estar con Emi Medina, que es house healer, y vamos a, entre las dos, dar nuestro conocimiento para ver qué historia puede contar nuestro hogar en esta época navideña. Así que bueno, gracias Emi por venir a participar y presentate para los que no te conocen. Gracias, Flor. Para mí es un honor estar acá en tu podcast. Bueno, yo soy arquitecta y consultora de Feng Shui clásico. A lo que me dedico hoy en día básicamente es al Feng Shui clásico, a todo lo que tiene que ver con el lado más energético de la creación de espacios y bueno, nada, emocionada de abordar este tema con vos, que desde una mirada, no, desde la neuroarquitectura también, me encanta. Claro, bueno, lo que estuvimos nosotras hablando para este episodio es que, bueno, desde la neuroarquitectura hablamos de cómo el espacio modula nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestros estados mentales. Y en esta época de Navidad que estamos sobrecargados de información y de muchos estímulos por todos lados, el entorno puede ayudarnos a bajar esa ansiedad, a conectar y a crear calma, o puede generar todo lo contrario, ¿no? Por eso nos gustó esta fusión, porque la neuroarquitectura acompaña desde cómo el cerebro reacciona, y el Feng Shui acompaña desde que Desde todo lo que tiene que ver con la energía, con el ki. Bueno, nos pareció como todo tiene que ver con todo, al final está interconectado. Exacto, nos pareció como una conexión muy mágica, ¿no? Desde el cerebro, desde lo que sucede físicamente en nuestro cuerpo y desde la energía, que es algo que no es tangible. Así que bueno, empezamos. Primero vamos a hablar de todo lo que es la decoración, y la decoración, en este caso natural y sostenible. Desde la neuroarquitectura sabemos que cuando elegimos los distintos materiales, tanto para una casa como en este caso para la decoración, cuando nos inclinamos más por esos materiales naturales, como el lino, la madera, las plantas, todo lo que tiene relación directa con la naturaleza, nos va a generar un entorno que nos devuelva la calma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando afuera hay un sobreestímulo? Porque salimos y en esta época hay sobreestímulo en todos lados. Cuando nosotros ingresamos a nuestra casa, eso tiene que verse reflejado, ¿no? Que sea nuestro refugio y que esos elementos sean los más parecidos a la naturaleza, ¿no? Desde nuestra concepción, lo que podemos hacer es tratar de buscar esos elementos decorativos que tengan relación con la naturaleza. Por ejemplo, piñas, por ejemplo, ramas, monios que sean hechos con nuestras manos, decoraciones que sean más naturales, ¿no? Un poco también me resuena como a volver al pasado, donde no era tan fácil conseguir todos estos elementos que hoy vemos por todos lados, donde era más fácil hacer algo con nuestras manos, nosotras mismas, puede ser de cerámica. Todo eso va a darnos una calma, una sensación de estoy en mi lugar, estoy en mi refugio. Eso desde la neuroarquitectura. Ahora, Emi, desde el Feng Shui, ¿qué nos puedes contar con estos elementos decorativos? Mira, primero, antes que nada, quiero aclarar que no hay nada escrito sobre Navidad en Feng Shui. El Feng Shui es una práctica que nace hace 6.000 años en China y, bueno, está obviamente profundamente arraigada a esta sabiduría taoísta y a la metafísica china. Bueno, para quizás quienes no sepan mucho del Feng Shui, podría un poco dar una breve pincelada de lo que es y bueno, después te contesto, pero bueno, el Feng Shui básicamente es una ciencia que integra en su estudio el flujo del movimiento de la energía, la transformación de la energía, y también integra todo lo que son los ciclos del tiempo, los movimientos planetarios, las formas de la naturaleza, las orientaciones cardinales, pero también es este arte más creativo y más intuitivo, porque con toda esta información que obtiene a través de este estudio, lo que busca es generar armonía entre la persona y el espacio que habita, ¿no? A través de la ubicación consciente
de una construcción en su entorno, de la correcta distribución de los ambientes, del mobiliario, los objetos, y también de la elección consciente de lo que son los materiales, las formas, los colores, ¿no? Y todo esto, en mi opinión, hace de esta práctica el arte de, por un lado, interpretar los patrones del universo y también de vivir en armonía con el entorno. Entonces, como te dije, no hay nada escrito sobre Navidad dentro del Feng Shui clásico, pero lo que sí nos da el Feng Shui son estas bases, estos pilares que podemos aplicar en nuestro hogar para acondicionarlo y decorarlo en estas épocas de una forma que sea más consciente, más alineada, porque al final, Flor, todo es energía, todo tiene una frecuencia vibratoria, incluyéndonos, y nosotros, además de tener este cuerpo físico, que es el que vemos, que es el que tocamos, tenemos un cuerpo energético que es este canal que recibe y que emite y que interactúa con el campo de información que nos rodea, y la energía es información, y todo lo que capta nuestro cuerpo energético impacta en nuestros demás cuerpos, en el físico, en el mental, en el emocional, y por ende afecta nuestra vitalidad, nuestra salud, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Así que, no sé, mientras tengamos en cuenta esta esfera energética en cada decisión que tomemos para la decoración de nuestros espacios, creo que básicamente vamos a estar favoreciendo el Feng Shui de nuestro hogar. Así que en cuanto a lo que es la decoración natural y sostenible que mencionabas, estoy totalmente de acuerdo contigo. La realidad es que a nivel de decoración, lo que podría agregar es que, bueno, el Feng Shui siempre busca este justo medio, este balance en el que un espacio puede respirar, o sea, ni lugares llenos de decoración y de objetos, pero tampoco lugares vacíos y diáfanos, ¿no? Cuando un espacio está sobrecargado de cosas, el ki se vuelve demasiado yin, demasiado estancado, pesado, y cuando está demasiado vacío, el ki se vuelve demasiado rápido, demasiado agresivo. Y en esta época, Flor, como no sé si estás de acuerdo conmigo, pero solemos irnos al extremo de yin, ¿no? Abusamos de la decoración navideña, abusamos de los adornos, llenamos cada rincón y muchas veces saturamos los espacios visualmente y energéticamente. Y eso, por un lado, dificulta la circulación del ki, pero por otro pasa algo más importante. Nos olvidamos que los objetos no son solo cosas, no son solo materia, porque desde una mirada racional y materialista, sí, un objeto es materia, peso, volumen, pero en realidad la materia es simplemente energía más condensada, y como todo lo que es energía tiene esta información, esta frecuencia vibratoria, esta memoria, cada cosa que tenemos nosotros en nuestra casa vibra, cada objeto emite algo y deja una huella. Y bueno, nada, básicamente para no alargarme tanto, mientras más cosas tenemos, más energía van a demandar de nosotros y más energía van a estar emitiendo al espacio. Y en cuanto a los materiales de los que están hechos cada espacio, es súper importante, porque esta frecuencia vibratoria que cada espacio, que cada objeto está emitiendo en el espacio, tiene que ver con su materialidad. En Feng Shui, el Feng Shui que nace de una filosofía que está tan arraigada a la naturaleza, obviamente siempre va a buscar que todo lo que tengamos en nuestra casa sea lo más natural posible. Los materiales que son naturales, si ya lo vemos desde una mirada más energética, tienen esta frecuencia vibratoria que es mucho más elevada que los materiales que son sintéticos, porque estos materiales vienen directamente de la naturaleza, de la tierra, y tienen esta coherencia energética. En cambio, materiales que son procesados, como el plástico, el poliéster, bueno, todos esos que están llenos de químicos y de compuestos artificiales, no solo que tienen una vibración más baja, que altera el campo energético del espacio, sino que también nos enferma. Entonces, siempre hay que priorizar los materiales naturales cuando hablamos de coherencia y de frecuencia energética. Tal cual. Bueno, cuando hablamos desde neuroarquitectura, desde ese lado, cuando vemos un exceso de color, un exceso de saturación en el color, un exceso de plástico,
lo que hace es activar nuestro cuerpo, activa la amígdala y nos hace entrar en un estado de supervivencia, donde vos no estás en calma, sino que estás queriendo sobrevivir a tantos estímulos que tenemos alrededor. Entonces, como conclusión de esta parte, la fusión entre lo que sucede en nuestro cerebro y nuestro cuerpo y lo que sucede a nivel energético, un hogar calmado es un cerebro calmado, y un hogar con objetos escogidos como desde la intención hace que la energía fluya mejor, ¿no? Entonces, vamos a estar, me encanta la palabra coherencia, los que me conocen saben, vamos a estar como en coherencia. Eso me parece súper importante, no generar sobreestímulos ni pasarnos, ¿no? Esto que vos decís desde el yin y el yang, este equilibrio. ¿Por qué siempre querer más cuando con pequeñas cosas podemos lograr un equilibrio y una coherencia entre nuestro interior y lo que vemos en nuestro entorno? Flor, y perdón que te corte, pero hablando de coherencia, es súper interesante porque hay unos estudios que se hicieron de una doctora, no me acuerdo el nombre, creo que se llama Heidi Yellen, bueno, unos estudios que se hicieron que midieron frecuencias de plantas, de tejidos, del cuerpo humano, y bueno, básicamente lo que concluyeron es que el cuerpo humano, un cuerpo humano sano, vibra en 100 MHz. Y hicieron este mismo estudio con telas, y vieron que, por ejemplo, telas como el algodón orgánico vibra igual que un cuerpo humano sano, o sea, está en coherencia con nuestro campo energético. Hay telas como el lino o como la lana que vibran no en 100, sino en 5000. Entonces, imagínate eso, cómo nos afecta literalmente a nivel energético. Bueno, y cómo es importante buscar esta coherencia. Y esto de verdad explica por qué intuitivamente nosotros preferimos la ropa de fibras naturales, porque estos materiales no solo que se sienten mejor, ¿no?, en nuestra piel, están elevando nuestra frecuencia vibratoria. En cambio, no sé, ponerte un tejido sintético, un poliéster, no sé, además de que de verdad que se siente menos cómodo, eso tiende a disminuir nuestra propia vibración. Y lo mismo pasa con nuestra casa. Cuando llenamos la casa de plásticos, de espumas sintéticas, de pinturas químicas, de materiales artificiales, estamos introduciendo estas sustancias que no están en coherencia con nuestro campo energético. Y además, hay que hablar algo muy importante acá, y yo de verdad que no me canso de decirlo cada vez que puedo. Todo esto no solo que afecta a la energía, sino que nos afecta a la salud. Inflamación, alergias, disrupción endocrina, disrupción del sistema nervioso. Tenemos que ser mucho más conscientes de todo esto, y no significa que todo lo que esté en la casa sea natural, porque vivimos en un mundo en el que eso es prácticamente imposible, pero sí priorizar todas estas cosas con las que nosotros estemos más en contacto. La ropa de cama, alguna manta en el sofá, las alfombras, todo lo que podamos sumar de forma natural, mejor. Y ya eso trasladado a la deco navideña, si podemos, dentro de lo posible, y hay opciones, como las mencionaste, hacerlo, sí o sí. a mí me resuena mucho esto de decir, bueno, salir del automático y de la imposición que hoy tenemos, porque uno sale a comprar, por ejemplo, decoración navideña y hay un exceso de color, un exceso de uso de plástico, un exceso de brillos, de colores que son lejanos a la naturaleza. ¿Y qué pasa? Esto en algún punto siento que es como una imposición, ¿no? Y todo esto de la neuroarquitectura, el feng shui, todo lo que va por el otro lado nos invita a como salir del automático y empezar a cuestionarnos cosas que dábamos por sentadas, ¿no? Y en esto también es como decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que realmente resuena conmigo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿No? ¿Qué quiero yo? No quiero salir y comprar lo que encuentro. Quizás querés armar algo vos con tus manos. Quizás también es como a través de los años ir incorporando cosas, que cada cosa tenga un sentido, un significado para el año que vos transcurriste. Eso me parece súper válido y me parece como, ahora más adelante vamos a hablar del sentido de pertenencia, ¿no? Pero me parece que
que le vamos dando como identidad a nuestra Navidad, a la que sea tuya, únicamente tuya, de nadie más, de tu lugar y de tu espacio. Eh, Así que bueno, pasamos a lo que es el árbol y el sentido de pertenencia, ¿no? Armar el árbol o armar la casa para esta época con pequeñas cosas cumple una función neurobiológica que ritualiza, ¿no? Marca una tradición, activa la memoria afectiva y es pertenencia pura. Por eso a mí me encanta esto del sentido de pertenencia y de realmente preguntarnos qué es lo que resuena conmigo hoy. Quizás hay personas que arman un árbol gigante, quizás hay personas que arman algo más chiquitito, pero la pregunta se la tiene que hacer uno y la tiene que contestar uno mismo. O sea, acá podemos dar ejemplos de decoración con ramas, con piñas, con moños hechos con lienzo, lo que sea, pero la pregunta tiene que estar con uno mismo y la respuesta tiene que estar con uno mismo. Y a mí me parece que esto es un lindo ritual, ¿no? Que cada uno se arme como ese ritual del armado para esta época que más allá de lo que cada uno crea, lo que cada uno festeje, marca un cierre, ¿no? Es como que estamos en una época de cerrar quizás un año, hacer balances, lo que fuera. Bueno, ritualizarlo, armar como ese ritual propio después vamos a ver como más desde dónde lo podemos abordar, pero creo que para mí el árbol es eso, ¿no? Es hacer de cada uno un ritual con los elementos, con lo que sea, pero que sea único, que sea de ese hogar, que marque una tradición. A mí me encanta esto de decir, bueno, todo en conjunto va marcando una tradición que va a quedar por siempre, no nos vamos a acordar quizás del elemento en sí que estemos poniendo, sino de lo que nos hizo sentir ese rato que nosotras ritualizamos y armamos esa decoración para recibir este cierre de año, ¿no? Y desde la energía, Emi, qué se te ocurre con esto? A ver, sí, primero que no puedo estar más de acuerdo con el hecho de tener que estar en coherencia, bueno, otra vez coherencia, pero también Sí. este tema del sentido de pertenencia tiene que ver mucho con la resonancia, con hacer lo que de verdad resuene con nosotros, o sea, no poner el árbol de Navidad porque se tiene que poner, porque todo el mundo lo pone y todo el mundo compra el mismo y porque tiene que ser así, así se ve la Navidad, o sea, la verdad es que, a ver, te voy a hablar en lo personal, yo soy una persona que no festejo, o sea, no es que no festejo, pero no visto a mi hogar, o más bien dicho, no he vestido a mi hogar de Navidad desde hace 8 años que, bueno, que vivo con mi pareja, que tenemos nuestra casa. Nunca he comprado nada navideño, nunca he decorado mi casa de Navidad y es porque realmente no lo he sentido. No he sentido que es algo que está en coherencia conmigo o que me ha nacido auténticamente. El año pasado fue el primer año que de verdad, o sea, auténticamente nació en mí estas ganas de hacer algo, de decorar algo, de hacer algo especial, ¿no? Para Navidad. Pero obviamente todo lo que hice, todo lo que elegí fue muy cuidado para que sea coherente conmigo y que resuene conmigo. Y en el caso del árbol, a mí no, sinceramente no me llama la atención comprar un árbol de Navidad, o sea, tener el típico árbol. Y lo que a mí se me ocurrió fue decorar 2 plantas muy grandes que tengo en casa, que son literalmente árboles, y las decoré con luces, con algunos adornos súper bien curados, seleccionados, que resonaban conmigo. Y para mí eso significó sentido de pertenencia, porque yo amo mis plantas. Y sinceramente todo esto hizo que conecte mucho con mi hogar. Y es algo que no es tradicional, no es lo típico, pero a mí me conectó con esto, con este significado más grande, ¿no? Y fue este ritual, decorar a las plantitas como árbol de Navidad. Este año lo voy a volver a hacer porque a mí me gusta y me parece una opción
que es diferente, que puede ser original y que, bueno, ya las tienes. Si tienes plantas grandes que las puedes decorar como árbol, por qué no hacerlo? En lugar de ir a comprar un árbol que capaz que ni siquiera te gusta tanto. Pero bueno, eso por un lado. Y si ahora estamos hablando ya del árbol clásico de Navidad, podemos seguir la premisa de todo lo que estábamos hablando de traer la naturaleza, materiales naturales, y en principio sería una opción interesante comprar un árbol vivo, o sea, un pino en este caso. No sé si en el lugar de donde estés escuchando podrías conseguirlo, pero quizás esta sería la opción más natural para un árbol de Navidad. Pero bueno, hay que tener en cuenta que si compramos el pino, probablemente no sobreviva o le cueste adaptarse al interior de la casa, a menos luz, o sea, es muy probable que el árbol termine muriéndose. Comprar un árbol, si lo compramos en maceta, ¿no? Que sería lo ideal para que después de la época quizás lo podamos sembrar en el patio o poner en el balcón o mantenerlo en casa. Pero bueno, hay que tener esa consideración, que muy probablemente le cueste resistir al interior. Y si lo compras ya cortado, hay que tener también muy claro que a nivel energético un árbol cortado, una flor cortada, todo eso es ki muerto, ¿sí? Así que nada, también sería como a nivel energético no lo más deseable, ¿sí? Pero bueno, si decides hacerlo, siempre, así lo compres vivo o lo compres ya talado, que sea de cultivo responsable, y si lo compras talado, darle un buen cierre, como por ejemplo compostarlo o llevarlo a un centro de acopio, darle un cierre como corresponde. Eso por un lado. Y por otro lado, los árboles artificiales quizás sean la opción más sostenible, porque no es que estás comprándolo cada año y bueno, nada. Pero todo eso si invertimos en un árbol de buena calidad, ¿sí? Porque puede parecer súper costoso en un principio, pero un árbol que esté bien hecho puede durar un montón de años. Entonces, eso es mejor a que comprar un árbol que quizás lo tengamos que reemplazar cada 2 o 3 temporadas. Entonces, sí, eso, aunque va a tener materiales sintéticos, quizás uno de buena calidad pueda ser a largo plazo lo más sostenible. Claro, ahí es como, para mí esto es un principio que va para todo, que es como calidad ante cantidad, ¿no? O sea, quizás no necesitas un árbol, o sea, o muchos adornos, mucha decoración en cantidad, sino un simple objeto de calidad, donde le podamos dar amor con otras cosas que tengamos. Y bueno, eso va a hacer que sea mucho más lindo porque va a ser más único, ¿no? También. Y se me Sí. ocurría, cuando estuvimos hablando para preparar este episodio, hablamos también del tema de la intención en el árbol, ¿no? ¿Con qué intención ponemos cada uno de los objetos, ya sea en el árbol, ¿no? O en la decoración, en el centro de mesa? ¿Con qué intención nosotros ponemos esos objetos? Y desde qué lado, desde qué lugar los estamos haciendo. Esto surgió porque me parece que está bueno contarlo. Yo le había preguntado a Emi si había alguna tradición en el Feng Shui con distintos tipos de objetos que signifiquen algo que nosotras querramos para el año próximo intencionar. Y bueno, a ver si querés contarnos un poco de eso. Sí, bueno, el Feng Shui no usa ningún tipo de ritual, o bueno, el Feng Shui clásico, ningún tipo de ritual, ningún tipo de amuleto, nada de eso, nada de eso. Así que lo que sí es súper importante, como lo decías, no es el ritual, no es el objeto, no es eso que pongas, es la intención con la que lo pones. La intención es ese pensamiento enfocado hacia una acción determinada. Y cuando nosotros, vuelvo a la energía, todo es energía, cuando nosotros dirigimos la mente hacia un propósito claro, esa energía mental tiene la capacidad de influir tanto en la materia como en la energía, en todo, en absolutamente todo. Y nuestra mente es profundamente poderosa. Nuestro cuerpo mental tiene la capacidad de afectar e incidir en nuestros otros cuerpos, en nuestros cuerpos inferiores, en el emocional, en el energético y en el físico. Y también
puede influir en la energía de los objetos y de los espacios. Entonces, la intención es lo que transforma el ki, la energía, ya sea de una forma favorable o desfavorable, depende con la intención con la que lo hagas, porque no solo hay intenciones positivas, hay intenciones negativas también. Y cuando nosotros creamos, cuidamos un espacio con intención positiva, ponemos el árbol con una intención positiva, eso hace que la frecuencia energética de nuestro espacio se eleve y por ende nosotros, la nuestra también, y eso nos genera bienestar. La intención es, para mí, en esencia, lo que transforma una casa en un hogar. No es lo mismo habitar un espacio creado y acondicionado con una intención y con un significado que uno decorado, creado sin intención, sin significado, ¿no? O sea, yo creo que vamos a estar de acuerdo en que se siente totalmente distinto, ¿no? Eso se percibe. Es como que volvemos siempre a los mismos conceptos, ¿no? Qué diferente es ir y comprar algo porque por todos lados vemos que la gente compra distintos adornos y vamos y compramos, lo ponemos en el árbol. ¿A qué diferente se siente cuando le ponemos una intención y decimos, este año quiero que mi hogar cuente una historia de una Navidad en calma, en paz o con la intención que cada uno tenga, ¿no? Y Sí, buscar objetos o crear objetos, incluso hasta con otros miembros de la familia, ¿no? Puede ser con chicos, puede ser con la persona con la que vivimos, puede ser con amigas, con lo que sea, a crear como esos rituales y la intención en general de todo nuestro hogar, cómo se siente totalmente distinto. sí. Sí, la intención tampoco es que requiere de grandes rituales, ¿no? O sea, nosotros lo queremos hacer genial, pero no tiene que ser algo grande, algo importante, algo que se vea como un ritual con velas o cosas así, para nada. O sea, puede ser tan simple como que todo lo que esté en el árbol o en el espacio tenga un valor sentimental, personal, puede ser agradecer a nuestra casa, agradecer a cada cosa que ponemos, puede ser elegir los colores y los elementos y los materiales que ese espacio necesita, o sea, hacerlo con intención, ¿no? En Feng Shui, la intención no reemplaza para nada la técnica, pero sí la potencia. Entonces, definitivamente, es como utilizar esa energía mental en elevar la vibración del espacio a través de la intención y del significado también. Sí, y esto de volver, ¿no? De escucharnos, de salir del automático y quizás tardamos en encontrar esos objetos, pero ahí cuando uno tarda en encontrar lo que realmente le resuena y le gusta, le estuvo poniendo una intención. No compraste lo primero que encontraste, fuiste viendo y bueno, quizás al estar con esto, ¿no? De cómo nuestra mente se vuelca a lo que vamos pensando, quizás activamos ese pensamiento de decir, bueno, voy a buscar cosas de Navidad que realmente me gusten y bueno, focalizamos y empezamos a encontrar cosas que caminando un día por la calle o en una plaza decís, ay, esto me gusta para poner en la Navidad o para poner en este fin de año. Sí, y también hablando de intención y del árbol, la intención también se puede usar para literalmente poner el árbol en el mejor lugar posible. Y acá ya quizás me ponga muy específica en cuanto al Feng Shui, pero bueno, lo voy a tirar por las dudas, alguien sepa el mapa energético de la casa. Sí. Cuando pones el árbol, si yo podría darte un consejo de Feng Shui un poco más avanzado, es que lo ubiques con intención donde esté la estrella 9 del lado agua, siempre que este sea un espacio yang, siempre que sea un living, un comedor, no vas, o sea, si la estrella 9 del lado agua está en el baño o en el dormitorio, no vas a poner el árbol ahí, obviamente, pero sí en una parte donde, en un sector donde tengas la estrella 9 o la 1 del lado agua. ¿Por qué? Porque el árbol activa esta energía yang, porque es el centro de donde la gente suele juntarse durante las fiestas, los niños abren los regalos, bueno, ahí todos como que se aglomeran y activan la energía yang del espacio, que sería esta estrella de agua.
Entonces, si sabes el mapa energético de tu casa y si ves que está la estrella 1 o la 9 en un lugar donde podrías poner el árbol, hazlo con intención y aparte vas a estar activando la mejor energía disponible de tu casa. Así ya sería como un broche de oro, sería lo ideal. Pero bueno, Me encanta. Bueno, me encanta. Bueno, ahora pasamos a otro tema que tiene que ver con neuroarquitectura y está muy relacionado con esta época, que es la iluminación, ¿no? La luz cálida regula la melatonina, baja la tensión, genera esa sensación. Bueno, creo que la mayoría que esté escuchando sabe lo que es el ciclo circadiano, porque las dos lo hablamos bastante. Tiene que ver con respetar los ritmos naturales de la iluminación a través de los distintos horarios del sol. Y esto respetarlo es clave para que la Navidad no nos abrume, ¿no? ¿Qué pasa cuando llenamos nuestro espacio de una iluminación fría o en exceso? Y justo en el horario donde tendríamos que hacer todo lo contrario, que es empezar a bajar la luz para poder empezar a generar esa melatonina y entrar en un estado de sueño y poder descansar, que hoy en día que hoy en día no, siempre, ¿no? Pero hoy en día somos más conscientes que es totalmente necesario, que nuestro cuerpo lo necesita para todo el resto de las funciones que realicemos. Así que a mí lo que se me ocurría es, ¿qué pasa si empezamos a tomar esta época como para empezar a generar hábitos que tengan que ver con la iluminación? Porque mucha gente ilumina ya de por sí por exceso las casas y no existe la luz más atenuada en el horario en que nosotros necesitamos menos iluminación. Entonces se me ocurría como proponer empezar a generar rituales en esta Navidad, por ejemplo, en vez de tener las luces prendidas por exceso, quizás generar distintos puntos focales con iluminación mucho más baja, puede ser una vela, puede ser una lámpara de sal, puede ser la iluminación solo del árbol y el resto de las luces que estén apagadas, y eso nos va a ayudar a empezar a regular todo esto, y ya como generarlo como hábito, ¿no? Esto por ahí es como una propuesta para el que no tiene el hábito de regular la iluminación en su casa. Bueno, agarrarnos de esta época y ya empezar a generarlo como un hábito, ¿no? Entonces, quizás en vez de prender la luz central del living, podemos prender solo la iluminación del arbolito con una vela, y con eso es más que suficiente para cenar, no necesitas más luz. Y te va a ayudar a generar esa melatonina y entrar en modo sueño. Me parecía como que está bueno eso porque realmente creo que es algo muy sencillo que cambia la vida diaria. Para mí es algo que realmente cambia la vida diaria. Ni hablar de que la iluminación no tiene que ser fría, sino que tiene que ser blanca o cálido natural. Me parece como una buena época para incorporar esto. No sé, Amy, ¿qué opinas vos desde el Feng Shui? Total, la iluminación de verdad que, como lo dices, es clave y no toda luz artificial es beneficiosa. De hecho, puede ser lo contrario si no sabemos elegir cuál es la menos dañina. Una mala iluminación puede afectarnos de muchas formas, ya lo dijiste, desde nuestros ritmos circadianos hasta nuestro estado emocional, ¿no? Y en esta época, al igual que con los adornos, abusamos de la luz artificial, ¿no? Mucha luz, mucha saturación, luces parpadeantes, y es importante no caer en los excesos. El Feng Shui siempre busca el justo medio. Entonces, una iluminación demasiado estimulante, demasiado yang, puede hacernos sentir de verdad súper ansiosos, súper irritables, súper excitados. Además, una lámpara, un foco, una luz que está encendida representa el elemento fuego. Y cuando sumamos mucha iluminación navideña, estamos sobrecargando el espacio con un tipo de energía que, si no conoces el mapa energético de tu casa, no sabes si realmente le sienta tan bien. No te digo que no pongas iluminación, te digo que no te excedas con la iluminación, por todo lo que hablamos y también por esto, porque no estamos siendo conscientes de si este elemento en exceso le va bien al espacio. Porque pasa lo mismo que con los colores, de los que ya vamos a hablar más adelante, que básicamente la premisa es esta:
o sea, los colores, la luz, los materiales tienen una carga energética asociada. Entonces, si no sabemos con seguridad qué elemento le viene bien a cada sector, en este caso, si le viene bien el elemento fuego, no te excedas, no te excedas. Hazlo con moderación y aún así, si conoces el mapa energético de tu casa y sabes que en ese sector donde vas a poner toda la luminaria, le viene re bien el elemento fuego, hay que cuidar la sobreestimulación que generan las luces, si están sobre todo parpadeando todo el tiempo. Así que desde la mirada energética del Feng Shui, eso es lo que yo podría sumar con respecto a la iluminación. Acá quiero agregar algo que me parece que esto es, o sea, por experiencia personal, siento que esto es una cuestión de costumbre. O sea, una vez que uno se acostumbra a respetar el ciclo circadiano con la iluminación, ya te sale naturalmente y no puedes tener una altura, una iluminación fría a la altura de los ojos a las 7, 8 de la tarde porque ya lo sentís en el cuerpo, sentís ese malestar que te hace. Así que esto es como propuesta, ¿no? Probarlo, probarlo y ver qué se siente en el cuerpo. Siempre, siempre, siempre registro y exploración del espacio, más allá de con la decoración navideña, siempre. Si estamos sumando algo que no solemos tener en los espacios, como por ejemplo en este caso las luces, los adornos, registra cómo te sientes con eso. O sea, de verdad, como nuestro cuerpo físico y también el energético es nuestro mejor radar, nuestra percepción, nuestro sexto sentido. Entonces, si ya tenemos la costumbre de respetar mucho nuestros ritmos circadianos, tener muy claro que la luz puntual, cálida, es la que va a primar en nuestra casa pasadas las 6, 7 de la tarde, es lo que se hace. Siempre respetemos eso y volvemos a la coherencia. Bueno, tal cual. ¿Y qué pasa? Este es un tema que a mí me encanta hablar. Cuando hay un exceso, o sea, hoy en día estamos acostumbrados a un exceso de iluminación, ¿no? Tenemos exceso, de hecho, por ejemplo, el uso del celular y de toda la iluminación fría de pasado determinado horario nos hace mal al cuerpo para entrar en ese estado de calma y de sueño. Pero ¿qué pasa también? Vemos que el sentido de la vista es el que más está explotado, ¿no? Todo el tiempo, todo entra por la vista y nos perdemos del resto de los sentidos. Como que todo se ve reflejado en el sentido de la vista y cuando hay un exceso de iluminación, eso pasa también. ¿Qué pasa cuando empezamos a bajar la iluminación? Empezamos naturalmente a fomentar el resto de nuestros sentidos. Y ahora pasamos como un sentido que hablamos que está buenísimo, que es el olfato. ¿Qué pasa con los aromas, no? El olfato es la vía más directa al sistema límbico, que es el encargado de la parte emocional del cerebro. Cuando nosotros olemos algo que nos recuerda algo, o cuando olemos algo que nos gusta, nos hace cambiar nuestra emoción en el momento. Un aroma puede disparar calma instantánea y también recuerdos, ¿no? Volvemos a esto de salir del 2D, salir de lo que vemos constantemente en las pantallas, en el celular, y pasarlo como un 3D. O sea, pasamos a combinar lo que vemos con lo que olemos. Nos genera memoria, podemos ritualizar con distintos aromas. A mí me pasa que en Navidad me encanta, por ejemplo, me encanta cocinar galletitas que tengan jengibre y canela, por ejemplo, porque eso ya genera una memoria. En mi caso que tengo chicos, ellos lo guardan en su memoria y nosotros también. En vez de ver un video de cómo alguien hace una galletita, nos ponemos a hacer una galletita. Y eso genera como un conjunto de emociones que lo guardamos directo en nuestro cerebro, en nuestra parte de memoria y de emoción y lo vamos a tener siempre. Y siempre que querramos volver a sentirnos de esa manera, podemos volver a ese aroma para recordar. A vos, Emi, sé que te encanta el tema del aroma, así que te paso para que hables lo que quieras de este tema. Bueno, yo de verdad que una de las bases que yo uso en mi hogar, o sea, tipo no negociables, es
el aroma, pero el aroma a través de los aceites esenciales, o sea, es básico. Más allá de que todo lo que acabas de mencionar es literalmente así, o sea, los aromas nos conectan con emociones, con recuerdos, para mí es algo mágico el aroma, de verdad que te puede transportar a un lugar, a una época, es algo muy lindo. Así que yo uso aceites esenciales y los recomiendo siempre, no solo en esta época. Y obviamente que pido por favor que se eviten los aromatizantes químicos y tóxicos, los perfumes, todos esos aromatizantes químicos que venden por todo lado. O sea, de verdad que eso, no solo que volviendo a todo lo que era en los materiales tóxicos, químicos, que ya por sí tienen una frecuencia vibratoria baja, nos enferman, de verdad, nos enferman, nos intoxican. En cambio, los aceites esenciales son lo contrario, los aceites esenciales nos sanan, son naturales, de verdad tienen propiedades, todo aceite esencial tiene una propiedad, entonces no solo los podemos utilizar a través de humidificadores o sprays en los espacios, sino también a nivel personal, ¿no? Obviamente siempre tienes que ver cómo usarlo, ¿no? A veces cuando lo queremos usar sobre la piel lo tenemos que disolver en un aceite vegetal, pero bueno, ya a nivel de nuestros espacios siempre recomiendo utilizarlos, yo por lo menos, en un humidificador ultrasónico y hacer estos sprays que literalmente lo haces en 5 minutos, o sea, es mezclar alcohol con un poco de glicerina vegetal y 20 o 30 gotitas del aceite esencial o de la mezcla que quieras y tienes tu aromatizante para la casa, para las telas, es muy fácil. En cuanto al aroma de Navidad, bueno, qué decir, ¿no? Para mí, en lo personal, cuando pienso yo en esta época navideña, automáticamente se me viene la combinación canela y naranja. Me encanta usar también la canela y la naranja en la decoración navideña. El año pasado lo hice, ¿no? Por ejemplo, un bowl con un poco de naranja secas, o sea, deshidratadas, y Sí. unas ramas de canela, y uso esa misma mezcla en los aceites esenciales en el humidificador. Acá, en cuanto a nivel, bueno, energético, ya dije, los aceites esenciales obviamente que tienen una frecuencia muy alta, pero también es interesante poder ver qué tipo de aceite usar. Por ejemplo, acá en Buenos Aires, en Navidad, es verano, es pleno verano, o sea, tenemos mucho calor, y por eso recomiendo que primen en la casa los aromas cítricos, como por ejemplo la naranja, el lemongrass, el limón, la mandarina, porque son aromas más refrescantes, son aromas más yin. Y en cambio en el hemisferio norte la Navidad es pleno invierno, entonces ahí sí se pueden usar aceites un poco más yang, como por ejemplo la canela, el clavo de olor, el jengibre, que acompañan mejor todo este clima frío y bueno, te calientan más, ¿no? En cuanto a la sinergia, ¿no? De la naranja y de la canela, está buenísima porque el aceite esencial de canela es un yang, ¿sí? O sea, estimula, es caliente, es picante, y el de naranja sí, podría ser como yang en el sentido de que es energizante, pero también tiene este lado yin, que es mucho más calmante, más refrescante, ¿sí? Y bueno, sí, es ideal para el verano un aceite esencial cítrico. Entonces, no sé, para mí tiene esa mezcla de yin y yang y para mí huele a Navidad. Y otro aceite que también me encanta para esta época es el de pino, porque sí, es fresco y tiene este olor también que da a Navidad. Entonces, esa sería mi recomendación para que incorpores estos aromas en tu casa y si no, cualquier aceite esencial, pero que sea natural, que sea de verdad algo que solo que eleve la frecuencia de tu espacio, sino que también te eleve la frecuencia a ti y básicamente no te enferme y no te intoxique. Súper interesante, súper, nada, es como todo va, lo que me resuena es que todo va como con lo mismo, ¿no? Con el ser coherente y el dejar de lado lo que se impone, ¿no? Que también sucede mucho con la decoración y con esto del olfato, ¿no? Porque estamos como haciendo rituales o cosas que quizás vienen desde otro lado y no estamos escuchando lo que sucede no solo en nosotros, sino lo que sucede
físicamente en este momento, en esta parte del planeta. Así que Claro, tenemos que alinearnos siempre, siempre con la energía de la estación. La energía del verano es una energía yang, una energía del fuego. Y no podemos poner más fuego, por más que en el hemisferio norte todo lo que vemos de Navidad o sea, es usado para contrarrestar todo el frío que hay ahí. Nosotros tenemos que adaptarnos y empezar a usar cosas más yin para poder refrescarnos, para refrescar nuestra casa, no cargar tanto los espacios como vemos en Pinterest, en las casas de Estados Unidos, donde todo es decoración mucho más pesada, textiles más suaves, porque claro, ahí hace frío, tiene que haber todo ese tipo de cosas. Acá no, en Buenos Aires tenemos que aligerar lo que más pueda la casa, ¿no? Y eso va quizás un poco en contra de lo que siempre hemos visto en cuanto a decoración navideña. tal cual. Bueno, y ahora si pasamos a hablar de los colores, ¿qué pasa? Los colores tienen un impacto emocional, ¿no? En el caso de la Navidad se usa mucho el verde, que el verde sabemos que es un color más natural, que nos calma, pero también se usa el rojo, que activa, es como lo contrario al verde. Y también se usa mucho el dorado o el plateado, que da esa sensación de celebración, de fiesta. Pero volvemos a lo mismo, ¿somos realmente conscientes de los colores que nos gustan realmente? A mí, por ejemplo, particularmente, a mí no me gusta el rojo en nada. O sea, no me gusta en la decoración, no me gusta en la ropa, es un color que no va conmigo. Y sin embargo, cuando uno quiere ir a buscar algo, el rojo prima, ¿no? Está como en todo siempre hay un detalle de rojo. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Nos dejamos llevar por lo que se usa o realmente ponemos lo que resuena con nosotros? Esa es como la invitación desde el color. Y también en este sentido creo que está bueno respetar la decoración o los colores de nuestra casa para no generar contrastes que sean demasiado... Acá puedo contar algo personal, por ejemplo, ayer armamos el arbolito en lo de mi papá con los chicos, con sus nietos, y fuimos a elegir, o sea, lo ayudamos a elegir lo que había, y fuimos por lo que había en su casa, ¿no? Él por ahí le gusta más el gris claro y todo eso, y bueno, quizás poniéndole rojo al arbolito iba a ser como demasiado contrastante, y tampoco, entonces bueno, elegimos algo que esté en coherencia con todo el entorno. Desde el Feng Shui hay mucho para hablar de color, ¿verdad? Ah, tremendo. No, porque el color es mucho más que un color. Es literalmente energía, o sea, todo es energía, pero el color tiene una carga energética tan fuerte, pero tan fuerte que yo no puedo hablar de color sin estudiar el espacio, la energía propia de cada casa, porque la verdad es que no da igual en qué color pintas una pared, cuál es el color que predomina en una habitación, porque eso está trayendo una carga energética muy fuerte que interactúa con la energía propia de cada espacio, es energía propia que cada espacio tiene, y eso puede crear armonía o puede crear choque energético, conflicto energético. Entonces, sí, como bien lo dijiste, los colores navideños por excelencia son el verde y el rojo, y en Feng Shui, básicamente, no solo en Feng Shui, en metafísica china, los colores verde y rojo corresponden a madera y a fuego, el verde a madera y el rojo a fuego. Cada uno tiene esta carga energética que está asociada a uno de los 5 elementos, o más bien dicho, de las 5 fases de la energía. Toda la gama de verdes representa el elemento madera, toda la gama de amarillos, beige, cafés representan el elemento fuego, tierra. Todos los rojos, los anaranjados, los violetas, los rosas representan el elemento fuego, el blanco, los grises, los tonos metálicos, dorado, plateado, representan el metal, y los azules y el negro representan el agua. Entonces, cada color que está presente en nuestra casa, así como cada material y cada forma aporta una carga energética al espacio. Entonces, cuando no sabemos las estrellas de nuestra casa, o sea, el mapa energético, mi recomendación, como en todo, es no excederse en ninguno. O sea,
busca el punto medio, busca ese balance entre los colores, evitando que ninguno resalte por encima de otros. Y si ya conocemos el mapa energético de nuestra casa, ahí sí podemos saber con exactitud si un sector necesita más madera o más fuego o cualquier otro elemento, ¿no? Y podemos ya usar, si nos gustan, obviamente, esos dos colores con mucha más seguridad. Esto es importante porque cuando un elemento está en exceso y altera esta energía propia de cada sector, el balance energético se pierde y esto genera este choque entre energías que termina manifestándose en distintos niveles de nuestra vida, desde lo físico hasta lo emocional. Por eso, como te decía, no da igual el color que pintas en una pared, no da igual el color que prima en un espacio. Y en Navidad sí, solemos sobrecargar esos espacios principalmente con elemento madera y con elemento fuego. Y si bien es por un periodo corto, porque esta decoración no dura para siempre, si esos elementos no le vienen bien a la energía de tu casa, vas a empezar a sentir cierta fricción. Y lo principal, como decía, es que registres muy bien cómo se siente el espacio una vez que sumaste todos estos colores. Nuestra percepción es nuestro mejor radar. Si sientes que hay cierta tensión, que el espacio se volvió pesado, que te sientes irritable, que no te sientes bien en ese espacio al haber sumado todos esos colores, entonces retíralos o úsalos con más moderación. Por eso, bueno, como ves, a nivel general, siempre voy a apuntar al justo medio. No puedo, de verdad, generalizar diciendo cosas como, sí, en la sala, por ser un espacio yang, suma sin problema colores yang, colores rojo, colores amarillo, colores verde. No puedo hacerlo porque sería imprudente de mi parte si no conozco la energía propia de cada sector. Por eso siempre recomiendo, cuando hablo así a nivel general, que vayan por el justo medio y por algo más neutro, ¿sí? Y también que resuene contigo, porque si estás sumando esos, como bien decías, esos dos colores que no te gustan, pero porque son los colores de Navidad, eso tampoco hace sentido y no tiene coherencia. Yo soy, a ver, un poco igual que tú, o sea, no me encanta el rojo, sin embargo, mi casa sí necesita mucho elemento fuego en varios sectores. Entonces, uno a veces piensa que el fuego sí o sí es poner color rojo vibrante y ya está. Y la verdad es que no, hay muchas otras maneras de sumar ese elemento de una forma en que resuene más contigo. Y yo, de verdad que he trabajado mucho en lograr que ese fuego que necesita mi casa se adapte a lo que a mí me gusta, pero es súper importante entender que muchas veces lo que la casa necesita no es lo que tú quieres, es lo que tú necesitas también. Bueno, y eso se puede ver en otro nivel, ¿no? Cuando vemos el estudio, porque a veces la energía de ese mismo elemento es la que tú necesitas incorporar en tu vida y en tu día a día. Así que, bueno, eso puedo decir en cuanto a colores. Hermoso eso. Resueno mucho con esto que decís de la saturación, ¿no? Porque quizás eso es algo que nosotras o que nosotros tenemos como incorporado, quizás es algo que yo repito, pero no sé expresarlo bien en el sentido de que el rojo que no me gusta es un rojo saturado, brillante, plástico. Ese es el rojo que no me gusta, pero sí está bueno entender que hay muchas gamas del color. Lo mismo va a pasar con el verde, no porque vos incorpores verde vas a incorporar naturaleza. Hay verdes que son flúor, hay verdes que son fosforescentes, que son verdes alejados de lo que realmente resuena con la naturaleza. Entonces, como siempre, ¿no? Ver qué percepción tengo yo sobre determinado rojo sin cerrarnos, o sobre verde, dorado, etcétera, sin cerrarnos y buscar esta coherencia, tanto lo que vos decís, en el equilibrio en el espacio, con el equilibrio con nosotros y con lo que resuena y lo que nos gusta a cada uno. Sí, total. Bueno, y ahora como que pasamos a lo que es el oído, el sonido y la música. En cuanto a neuroarquitectura, la música modula el ritmo cardíaco y genera una anticipación positiva, y es una forma de regular el sistema nervioso. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no quiero pensar en más nada, pongo música? Necesito que mis pensamientos se calmen un poco, se paren, regularme a mí misma y pongo alguna canción, una música que me guste y que me devuelva a ese estado, ¿no? Entonces como que podemos generar pequeños rituales que incluyan este sonido,
que no tiene que ser algo específico de Navidad, que tiene que ser simplemente algo que nos ayude a nosotros a regularnos en este momento. Y bueno, generar como esa calma y esa conexión con nosotros mismos. La idea de esto es como que, bueno, toda la suma, ahora quiero que hables de, si querés, de sonidos y música desde el Feng Shui, pero bueno, es como que toda la suma de estas pequeñas cosas que fuimos nosotras nombrando. ¿Qué pasa cuando cada uno le da una personalidad a cada uno de estos puntos? Lo que sucede es que no vamos a encontrar una casa que tenga una historia igual a la de al lado en Navidad, sino que va a ser algo exclusivamente de ese lugar. Y ahí es donde nosotros tenemos como esa ganancia pura, porque eso va a ser único, no va a existir en otro lugar, porque es nuestro. Sí, totalmente. Y la música es algo, al igual que el aroma, al igual que el sabor, es algo que para cada uno puede ser completamente diferente. O sea, la música, que me gusta a mí, la música clásica, a una persona le puede resultar insoportable. O el jazz le puede generar, no sé, le puede generar rechazo. Al revés, a mí quizás cierta música que se escucha mucho hoy en día genera ese rechazo natural. Entonces, por un lado, sí, es algo súper personal de cada uno y la música tiene esta capacidad, ¿no? De hacer que algo se sienta nuestro. Sabes que en tu casa siempre suena cierta música en Navidad y a ti te gusta y a ti te encantan los villancicos, entonces, nada, usa, o sea, incorpóralos, obviamente, si a ti eso te genera bienestar. Eso por un lado. Por otro lado, ya yéndonos más a nivel como energético, la realidad es que el sonido es vibración, el sonido es movimiento, es un movimiento vibratorio y desde hace miles de años el ser humano ha empleado el sonido como puente para conectar con su esencia, para sanar, para transformarse, porque el sonido tiene esta capacidad de armonizar nuestra vibración, nuestra energía, porque cuando hay frecuencias que son muy, muy armónicas, esto eleva nuestra frecuencia vibratoria y obviamente que por extensión la de nuestro espacio. Y hoy está muy en auge todo lo que es el sound healing. Y aunque de verdad parezca una moda, la realidad es que es una práctica ancestral que nos muestra de verdad el poder del sonido, las frecuencias de los cuencos tibetanos, las campanas, el gong, el arpa, el tambor, todas estas son frecuencias o generan frecuencias que dan bienestar, que nos ayudan a restablecer la armonía en todos los niveles de nuestro ser, sanan, son sonidos sanadores. Por eso yo siempre recomiendo que este tipo de música suene en nuestros espacios. Nunca le va a venir mal el sonido de un piano, de un arpa, de un cuenco, independientemente del gusto que uno tenga, o sea, de los gustos que tengas. Obviamente que si de verdad te rechinan estos sonidos, no los incorpores, pero a nivel de verdad energético siempre van a elevar la vibración del espacio. Y algo que tampoco viene mal es el silencio. Como dije, estamos como en esta época con demasiado ruido, demasiada música fuerte en las reuniones, y el ruido es también un sonido y también tiene una frecuencia vibratoria, que en este caso es caótica, desordenada, excesiva, que todo esto en Feng Shui lo llamamos un generador de Shaki, de energía dañina, todo lo que es una frecuencia que daña, que enferma, caótica, errática. Por eso es clave que en nuestra casa, en estas épocas y en todas las épocas, predominen los sonidos con frecuencias armónicas, como los que te dije, ¿no? Estos instrumentos, y que también existan momentos de silencio, porque no solo la energía de nuestro hogar nos lo va a agradecer, sino la nuestra también. Necesitamos eso. Así que esa es la invitación para esta época, unas campanas, unos cuencos diariamente y también silencio, permitir el silencio en nuestra casa. A mí me pasa, por ejemplo, con esto de los sonidos, es que yo no puedo trabajar con música cantada, o sea, no puedo, porque siento que yo ya estoy como concentrada, estoy haciendo foco y tengo que escuchar mis pensamientos, ¿no? Hacia dónde quiero enfocar. Y siempre trabajé en silencio y ahora de vez en cuando me pongo determinados sonidos que no son música, no es música cantada, ¿no? Lo pongo de fondo en YouTube y eso me genera un poco más de foco, así que quizás la invitación es esa, ¿no? Como
a probar, porque por ahí uno dice, no, yo no puedo escuchar esta música porque me pone nerviosa, porque yo necesito como algo que me eleve. Bueno, invitación a probar de vuelta, a ver qué es lo que me hace bien. ¿Cómo sabes que no te hace bien escuchar unos cuencos tibetanos si nunca te lo pusiste de fondo, ¿no? Como eso me parece que está bueno. Me resonaba mucho cuando voy a yoga, como esto, como todo se va uniendo con todo, ¿no? Porque al final de la clase tenemos esa sesión como de sonidos, esa calma con el aroma de la lavanda o sea, es todo el combo que te hace realmente bajar y que tu cuerpo te lo va pidiendo, cuando más lo haces, más lo necesitas. Imagínate trasladar ese shavasana de yoga a tu casa, entonces poner un aceite esencial de lavanda cuando es de noche y poner estos sonidos, o sea, de verdad se puede y no hace falta ir y comprarte los cuencos, no, simplemente pones un playlist, obviamente que si tienes la oportunidad y te gusta, te puedes comprar un cuenco increíble, pero no es necesario, tienes miles de millones de playlists en YouTube, en Spotify, para poner y lo mismo, o sea, no, un aceite esencial de lavanda no es inaccesible, es simplemente comprar uno que te va a durar un montón y listo, o sea, de verdad son herramientas que las tenemos al alcance de nuestra mano, simplemente hay que saber cómo utilizarlas en nosotros y en nuestros espacios. Literal, yo no puedo irme a dormir si no es con mi aceite esencial, ya que mencionabas la lavanda y el cuenco, yo sí tengo un cuenco porque este año hice una formación en masaje sonoro armónico, tengo mis cuencos, llevo mi cuenco tibetano a la cama y llevo mi aceite esencial de lavanda y de verdad, o sea, es un viaje de ida, es algo que es tan simple pero tan potente que de verdad te induce en un estado de relajación. Entonces, sí, usarlo, explorarlo y bueno, y a veces, no siempre tenemos que estar en ese estado. Si estás trabajando, como decías, bueno, quizás un aceite esencial cítrico, energizante y quizás una música que sea un poco más, más elevada, no sé, un poco más para arriba, ¿no? Que no te relaje tanto, pero sí, siempre que resuene contigo y si se puede, un piano, una arpa, todo eso va a venir bien. Bueno, y como cierre, porque creo que ya hablamos un montón, es todo esto, ¿no? Esta suma de todas estas pequeñas cosas que podemos hacer para que la Navidad no sea un sobrellenar la casa de cosas, sino que sea algo realmente intencionado desde nosotros, que cada decisión estética y energética acompañe a crear un hogar en esta Navidad que sostenga, que calme y sobre todo que nos conecte con lo que resuena con nosotros. Total. Y si no tienes ganas de decorar la casa en Navidad, no lo hagas. O sea, no hay por qué hacerlo, de verdad. O sea, que hay que quitarnos esta obligación, este peso cargado de tengo que hacer algo. De verdad que no hace falta. Lo único que hace falta es que te escuches y que hagas todo eso que de verdad resuene contigo y va a estar bien. Exacto, exacto. En el fondo, o sea, más allá de cada cosa que podamos decir desde la cuestión energética o desde la cuestión desde la neurociencia, somos todos individuos independientes, totalmente diferentes uno a los otros, y creo que el camino es aprender a escucharnos a cada uno, a nosotros mismos, y hacer lo que realmente resuene, y también a aceptarnos, y quizás el año pasado resonaba otra cosa con vos, y no está mal, hoy sos otra persona, y resuena otra cosa con vos, y aprender a respetarnos es lo más importante, creo. 100%. Bueno, gracias, muchas gracias, Emi, por participar del podcast y espero que les sirva para tener una Navidad más así, más coherente con cada uno. Gracias, Flor, por la invitación. Y sí, total, ojalá que algo de lo que hablamos en este episodio aporte, resuene y bueno, pueda ser de utilidad para quienes están escuchando y nada, desearles unas hermosas fiestas y que bueno, las vivan en coherencia. Y con intención, y que todo lo que Total. intencionen se vuelva real. Así que bueno, muchas gracias.